estamos explicando DuPont, si tuvieran la facilidad de imprimir todos estos cuadros publicados hoy de la empresa Berenson, pues sería muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, ahorita sí, comienzo a compartir pantalla. Les comento que nuestro catedrático auxiliar, Rolvin García, pues tuvo que acudir a la facultad el día de hoy, entonces él se va a estar conectando de sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Bueno, he reducido un poco el tamaño de la letra, ya lo voy a tener que volver a ampliar. Quiero decir el tamaño el zoom de la imagen, para que se mire completa la ecuación. Pero ya lo voy a volver a ampliar, porque todo esto que ustedes ven acá, hasta aquí, todo esto es la ecuación de DuPont, que nos está indicando que la ROE, que la tengo aquí del lado izquierdo, ya ven que la ROE es una razón financiera, llamada rendimiento sobre el capital accionario común, pero generalmente le decimos ROE. Esa es igual a multiplicar estas tres razones financieras. ¿Y cuáles son? El margen de utilidad neta por la rotación del activo total por el multiplicador del capital. Entonces, estas tres razones de la derecha de la igualdad, multiplicándolas tienen que dar el mismo resultado que tiene el ROE, ¿verdad? A veces digo la ROE, pero es el ROE porque es el rendimiento sobre el capital accionario común, según sus siglas en inglés. Entonces resulta que hay una igualdad. Ahora, para poder proceder a este análisis, yo quiero en primer lugar explicar el multiplicador del capital contable, porque esta razón financiera nos está haciendo falta, esta que está acá, nos está haciendo falta explicarla. Aquí estamos. Porque es precisamente la última fórmula que está aquí a la derecha, como se pueden dar cuenta, en la ecuación. Y esa no la hemos abordado todavía. Yéndome hacia la izquierda, lo que es el ROE, rendimiento sobre el capital accionario común, ya lo explicamos, era una de las razones financieras de rendimiento. Está ubicada en la página 116. Después, a la derecha de la igualdad, tenemos margen de utilidad neta, también ya la explicamos. Está dentro de las razones de rendimiento, se encuentra en la página 114. Después tenemos acá en medio de las tres razones financieras que están a la derecha de la igualdad, tenemos la rotación del activo total, que también ya lo vimos, forma parte de las razones de administración de activos, o también llamadas de eficacia o de actividad, y está en la página 107. Pero el multiplicador del capital, pues es una
fórmula que no hemos visto, que está en la página 123. De hecho, está justo antes de el tema de la ecuación de DuPont. Entonces, el multiplicador de capital lo vamos a explicar ahorita. Consiste en dividir el activo total entre el capital accionario común. Entonces acá tenemos, voy a reducir un poco, ahí estamos. Entonces el multiplicador del capital contable se refiere a cuánto de activos se ha logrado financiar con socios. Cuánto de activos se ha logrado financiar con socios o gracias a las aportaciones de los socios o gracias a todo ese patrimonio neto. Pero recordemos que cuando hablamos de capital accionario común, pues no solamente hay aportaciones de socios, ¿verdad? Sino que también hay utilidades que se han venido acumulando a través del tiempo, que bien podrían ser reinvertidas por parte de los socios para que sigan contribuyendo al beneficio de la empresa, ¿verdad? Al crecimiento de la empresa, a su desarrollo. Entonces, me voy a ir a buscar pues los estados financieros nuevamente a la página 105 para que ustedes puedan apreciar en dónde se encuentra, en dónde se encuentran las dos cuentas. Bueno, las dos cuentas del multiplicador del capital contable se encuentran en el balance, tanto el activo total como el capital accionario común. Y aquí estamos ya en la página, está aquí, 105. Y justamente tenemos, vamos a ver, creo que lo amplié demasiado. Ahí estamos. Bueno, tenemos dentro de lo que es el activo, obviamente, nuestro activo total. Acá lo pueden ustedes observar por un total de 3.550 millones de dólares. Y esto pues va a ser el dato a colocar en la parte superior de la fórmula. Y en la parte inferior vamos a colocar el valor del capital accionario común, que viene siendo de 1.470 millones de dólares. Aquí lo pueden ustedes observar. Entonces, obviamente, estamos hablando de que cuando se divide el activo total dentro del capital accionario común total, pues estamos dándonos cuenta de la parte de activos que han sido financiados gracias a las aportaciones de los socios o de los accionistas y también considerando las utilidades acumuladas a través del tiempo, que de alguna manera pues también son utilidades que les corresponden a dichos accionistas comunes y que ellos pues han sabido administrarlas, han ido reinvirtiéndolas. Entonces, realmente es como darnos cuenta de qué parte de los activos han sido financiados eh, pues por medio de un financiamiento interno, valga la redundancia, y no mediante deuda, ¿verdad? Entonces, cuando comprendemos eso y hacemos la división, aquí vamos a hacer la división, 3.550 millones entre 1.470 millones, pues nos está dando 2.415. Me parece que en el libro
lo dejan, creo que solo con 2 decimales. Ahorita lo vamos a ir a buscar si gustan, pero el hecho es de que hay que darle también un significado a esto, como hemos venido haciéndolo, ¿verdad? A cada resultado se le da un significado o una interpretación. Entonces, por cada dólar, podría ser así, por cada dólar de capital accionario común, pues se tienen 2 dólares con 42 centavos, podría ser, de activo total. Eh, es como si de los 3.550 millones de activos, que son bienes y derechos de la empresa, 1.470 millones hubiesen sido financiados por los accionistas comunes y con todas esas utilidades acumuladas a través de los años. También se puede decir de otra forma, porque también son válidas otras explicaciones que siempre pues llegan a indicarnos lo mismo. Podríamos decir que el activo total cubre 2.41 veces o 2.42 veces el valor del capital accionario común. Es otra manera de decirlo. Entonces ya tenemos acá prácticamente abordadas las 3 razones financieras que comprenden esta ecuación. Y a mí me gusta mucho esto porque, a ver, lo voy a empequeñecer un poquito. Yo quisiera que me salieran pero es que si me salen las 3 fórmulas de la derecha, pues ya se ve muy, muy pequeñito, ¿verdad? Pero creo que puedo eh, hacer algo para que sí se vean las 3 razones financieras de la derecha. Esta parte de acá es el lado izquierdo o la parte de la izquierda de la igualdad. Y todo lo que está acá, pues es la parte de la derecha de la igualdad. Entonces, primero yo diría que habría que comprobar si es cierto eso de que el ROE es igual a multiplicar el margen de utilidad neta por la rotación del activo total y por el multiplicador del capital. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros ya sabemos cuál es el valor del ROE, el resultado del ROE. Si vamos a la página 116 a buscar el dato, ese resultado que se obtiene de la división entre la utilidad neta disponible para los accionistas comunes dividido entre el capital accionario común, pues nos da, me parece que nos da 14.97%. Bueno, podría yo quitar esto de acá y colocar que es 14.97%. Bueno, entonces dice la teoría que 14.97% es igual a multiplicar 4.40 por 1.41 por 2.415. Bueno, ¿cómo sé qué son esos resultados? Me puedo ir a buscar mi margen de utilidad neta, que es una razón financiera que corresponde a las razones de rendimiento que está en la página 114 y que efectivamente tiene un resultado de 4.40. La rotación del activo total, esta pertenece al grupo de las razones financieras de administración de activos o de eficacia o de actividad, les dicen también a estas fórmulas,
Entonces, en la página 107 la encuentro y sé que tiene un valor de 1.41. Y el multiplicador del capital contable, pues lo acabo de calcular con ustedes, dio 2.415. Yo lo voy a dejar mejor así con 3 decimales. Entonces, si ustedes multiplican 4.40 por 1.41 por 2.415, pues efectivamente obtienen un 14.97%, que me encantaría que lo hagan para que ustedes verifiquen esto, se desengañen, ¿verdad? Porque a uno le genera dudas si esto será así. Y efectivamente resulta en un 14.97%, que en el libro creo que está redondeado a 15%. Pero yo prefiero trabajar esto con 2 decimales. Entonces, fíjense, jóvenes, que ustedes que vienen de matemáticas del área común, a mí me llama mucho la atención esta ecuación, porque, a ver, miremos estas 3 razones financieras que están a la derecha de la ecuación. Estas 3. Si, por ejemplo, ponemos la mirada en la utilidad neta disponible para accionistas comunes, que está aquí arriba de esta fórmula, la fórmula del margen de utilidad neta, pues esa utilidad neta disponible para accionistas comunes no está presente en la rotación del activo total y tampoco está presente en el multiplicador del capital, ¿verdad? Pero si pongo la mirada en las ventas, que es la cuenta que tengo en la parte de abajo de la fórmula del margen de utilidad neta, pues veo que las ventas sí están aquí en la rotación del activo total, en la parte superior. Entonces, a ver, estas ventas, les voy a poner un color, yo digo que puede ser, bueno, este como rosado. Estas ventas, cuando nosotros lo vemos matemáticamente, pues se tendrían que eliminar con estas ventas de acá, ¿verdad? En lugar de tachar o de poner un slash, una línea allí inclinada, como quien dice, no válido, pues las estoy pintando de rosado, ¿verdad? Dando a entender que las ventas acá se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Bueno, porque en esta fórmula tengo las ventas abajo en el, ¿cómo podríamos llamarle a esto? Divisor. Mientras que acá en la rotación del activo total, las ventas me aparecen arriba y son fórmulas que se están multiplicando. Por eso es que me atrevo a decir que se eliminan, porque son fórmulas que se están multiplicando. Entonces el mismo elemento me aparece acá en la parte de abajo y aquí me aparece arriba. Como, ¿qué podríamos decir? Divisor. Bueno, el hecho, ustedes me corregirán porque ustedes pasaron por matemáticas más recientemente que yo. Entonces, cuando yo analizo el activo total, que es la parte inferior de la rotación del activo total, veo que también aparece en la parte superior de la razón financiera, que se llama multiplicador del capital. Entonces el activo total también lo puedo eliminar, ¿verdad? Le voy a poner como un verdecito. Bueno, ya lo elegí. Entonces el activo total se elimina
porque aquí está otra vez el activo total en la parte superior de esta fórmula y recordemos que son fórmulas que se están multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que no se elimina? ¿Qué cuentas no se eliminaron por no repetirse, verdad? Bueno, pues justamente la utilidad neta disponible para accionistas comunes, que le puedo dar un celeste, y el capital accionario común, que está aquí abajo de la fórmula que se llama multiplicador del capital contable. Entonces, justamente estas dos cuentas son las que conforman el rendimiento sobre el capital accionario común. Ya se dieron cuenta, la utilidad neta disponible para accionistas comunes en la parte de arriba y el capital accionario común en la parte de abajo. Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que nos digan que el ROE pues es igual a multiplicar el margen de utilidad neta por la rotación del activo total y por el multiplicador del capital. Ahora, aquí lo que es sumamente importante e interesante es lo que está significando la ecuación. Estos mis párrafos que estoy aquí presentándoles a ustedes, pues los he extraído de documentos, de libros de administración financiera, de todas esas fotos que les mostré al inicio del curso, ¿verdad? Esos mis libros que tengo ya algo viejitos. Por ejemplo, acá dice que el primer componente de la ecuación nos dice que los propietarios ganaron un 4.4% sobre las ventas. Estamos hablando del margen de utilidad neta, ¿verdad? Y dice que el segundo componente nos dice que la empresa vendió 1.41 veces el equivalente al total del activo en el año, es decir, la rotación del activo total. Y el tercer componente, que es el multiplicador del capital contable, nos dice que se tienen colaborando o trabajando 2.42 dólares aproximadamente de activo por cada dólar de patrimonio o de capital accionario común. Y que si la empresa mejorara o mejora su razón de ventas a activo total, sin duda alguna va a mejorar su ROE. Bueno, según este planteamiento, creo que lo tomé de Finerty, dice que si la empresa se enfoca en mejorar esta parte central, no, perdón, esta parte central del lado derecho de la igualdad, es decir, la que está en medio, la razón financiera que está en medio de las tres. ¿Y cuál es esa? Bueno, la rotación del activo total, ¿verdad? Si la empresa se enfoca en mejorar la rotación del activo total, es decir, en procurar que los activos sean productivos y generen ventas, pues eso indiscutiblemente va a significar un mejoramiento en el ROE, que es el rendimiento sobre el capital accionario común. Ahora, también consulté, por ejemplo, esto me gustó mucho, que dice que la ecuación de Dupont, entre paréntesis les quiero contar que exactamente no sé por qué se llama Dupont. Yo lo he investigado y lo único que he logrado determinar es que aparentemente en la primera empresa en que se aplicó esta ecuación para hacer el análisis fue una empresa que se llamaba precisamente así, DuPont, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, no logré encontrar más información,
Pero esta ecuación permite a analistas financieros y gerentes pues diagnosticar la salud financiera de una empresa con más detalle. Si el ROE es bajo, la ecuación ayuda a identificar la causa principal. ¿Será porque su margen de beneficio es bajo? Es decir, el margen de utilidad neta es lo que están queriendo decir acá. Si el margen de utilidad neta es bajo, probablemente no está controlando bien sus costos y gastos. Esto se refiere a esto que está acá, ¿ven? La primera razón financiera del lado derecho de la ecuación. Después nos dice, ¿será porque su rotación de activos es baja? Es decir, no está usando sus activos de una forma eficiente. Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? De la rotación del activo total. Así que esta ecuación permite comparar el desempeño de dos empresas del mismo sector. Si una tiene un ROE más alto que la otra, la ecuación de DuPont puede revelar si esa diferencia se debe a una mayor rentabilidad de ventas en comparación a la otra empresa, ¿verdad? O a una mejor gestión de sus activos. Entonces, aquí hay cosas bien interesantes, jóvenes. Aquí este autor se está enfocando en estas primeras dos fórmulas. Entonces está diciendo, ¿por qué el rendimiento, eh, el ROE, el rendimiento sobre el capital accionario común, está bajo? ¿Por qué? Si está bajito el margen de utilidad neta, no se están administrando bien los costos y gastos que se observan en el estado de resultados, a lo mejor están muy elevados. Que yo creo que esta empresa Microdrive tiene bastante elevados sus costos y gastos, principalmente el costo de venta, ¿se recuerdan? Solo en el costo de venta se va el creo que el 80% de sus ingresos por ventas. Y por otra parte, acá en la rotación del activo total, si está baja esta rotación de activo total en comparación a otras empresas del mismo ramo, pues puede uno pensar que los activos no están siendo bien administrados, no están rotando bien, no está rotando bien el inventario, no están rotando bien las cuentas por cobrar, no están rotando bien los activos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, ya para no abrumarlos, encontré esto que me gustó mucho, creo que lo tiene Gitman. Es que ya no dejé ahí escrito los autores. Dice que, en resumen, lo que la ecuación DuPont plantea es que, esto está muy bonito, los accionistas comunes aportan un capital que, junto con las utilidades acumuladas a lo largo del tiempo, ¿qué es eso? Es el capital accionario común total. Deben ser utilizados para adquirir activos, los cuales deben generar suficientes niveles de ventas, la rotación del activo total, ¿verdad? En la empresa, que propicien suficientes niveles de ganancias disponibles para ellos, es decir, para los accionistas comunes, el margen de utilidad neta. Es que es bien bonito porque en un solo párrafo nos están hablando de las tres razones financieras que hacen posible determinar el ROE. Así que esto es lo que yo les puedo brindar del análisis de la ecuación de DuPont. Si ustedes están de acuerdo, si sienten un poco de dificultad con el tema, pues si están de acuerdo, yo podría publicarles esto de la ecuación DuPont en Classroom, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes así lo quieran, ¿verdad?
Y, ¿qué más les iba a decir ahorita? No sé qué se me escapó. Y bueno, yo con esto doy por finalizado el tema de las razones financieras. A lo mejor más adelante les pido alguna tarea en la que tengan que hacer el análisis DuPont, de la ecuación DuPont. ¿Qué les voy a presentar ahorita? Pues les voy a presentar así. Este documento que lo publiqué el día de hoy, que lo ideal es que lo tengan impreso, ojalá. Es un ejemplo de estructuración de estado de resultados. Ay, no, aquí me faltó una T. Perdón. Con análisis porcentual vertical. Este es un estado de resultados de la compañía Berenson S.A. del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Pues aquí está todo el estado de resultados desde los ingresos por ventas hasta las utilidades disponibles para accionistas comunes. La verdad es que estos últimos dos renglones, pues no sé por qué los puse. Bueno, es información adicional. El cálculo de las UPAs, bueno, no es algo que nos afecte, la información adicional. Y aquí lo que quiero explicarles, jóvenes, es cómo determinar la participación que tiene cada cuenta contable o cada rubro de este informe, pues dentro de todo lo que corresponde a los resultados de la empresa. Entonces, vamos a partir del hecho de que los ingresos por ventas es el 100%, jóvenes. Entonces, ese va a ser mi 100% para poder hacer este análisis porcentual. El costo de ventas, bueno, si los ingresos por ventas han sido de 1.700.000 quetzales, el costo de bienes vendidos o costo de ventas de 1.000.000 de quetzales, ¿qué porcentaje significará? ¿O cuál será su porcentaje de participación? Entonces, por regla de 3, ¿verdad? Si 1.700.000 es el 100%, pues 1.000.000 no sé cuánto es. ¿Qué hacemos en una regla de 3? Pues multiplicamos esquinas y estamos hablando de 1.000.000 por 100% y el resultado lo divido entre el valor de esta esquina cuya contraparte es X, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que al costo de bienes vendidos le corresponde un 58.82%. Bueno, si a mí me tocara comparar esto con la empresa que está en el libro, digamos que se pudieran comparar, digamos que se desarrolla en el mismo ramo, en la misma actividad comercial. El costo de ventas de esta empresa pues no está tan alto a comparación de Microdrive, ¿verdad? Que era creo que un 80% el costo de ventas. Aquí está en un 58.82%, bueno, un 59%. Y entonces la utilidad bruta, ya sea que ustedes la quieran sacar por diferencia, restándole 58.82% a 100, pues da 41.18%, o también la podrían calcular mediante regla de 3, ¿verdad? 1.700.000 es el 100%, 700.000 de utilidades brutas, ¿cuánto será, verdad? Si ustedes observan, yo tengo una columna específica
para todo lo que son los porcentajes. Es como que una columna aparte, para no estar mezclando esos porcentajes con cifras monetarias. Entonces, ¿por qué les decía que ojalá la tengan impresa? Porque entonces ya es tarea de ustedes a partir de ahorita ir calculando todos los porcentajes. Si 1.700.000 es el 100%, 80.000 de gastos de comercialización, ¿qué porcentaje representa? Entonces, los 80.000 por el 100% y el resultado lo divido, entre 1.700.000. Entonces es un 4.71%. Y así me voy con todos los demás rubros o con todas las demás cuentas. ¿Qué gano con eso? Me dijo alguien una vez. Bueno, la verdad es que es muy útil. Pareciera que no, pero es útil para poder saber precisamente la representación que tiene cada cuenta en el informe. Porque si a mí me aparece un porcentaje muy alto que salte a la vista, pues yo me puedo enfocar en eso para poder indagar, para poder determinar por qué está tan alto o para poder determinar por qué está tan bajito, por ejemplo, ¿verdad? Y todo pues está en función a los ingresos por ventas porque es un estado de resultados. Entonces, quisiera saber si se está entendiendo la mecánica de esto y si no, pues me dicen y no sé si vamos iguales. Esto de la... Licenciada, ay, perdón. Dígame. Dijo, el primero era 80.000 por el 100% dividido, ¿cuánto dijo? Dividido, pues precisamente el valor de los ingresos por ventas, que es su 100%, 1.700.000 quetzales. Ah, ya. Ese Gracias. 1.700.000 quetzales va a ser su base para poder calcular todos los porcentajes. Ese 1.700.000 es su 100%. Ya, gracias, Lee. Es que me Muy bien. perdí ahí. Gracias. Y me cuentan si vamos iguales, por favor. De repente estoy en algún momento cometiendo algún error por estar hablando. Fíjense que esto de la utilidad operativa o EBIT es bien importante determinar su porcentaje de participación. Aquí dice que tiene un 21.76%. Vamos ahora con los intereses. Los intereses, perdón. Bueno, los intereses representan un 4.12% de los ingresos. La utilidad antes de impuestos, veamos qué porcentaje vienen significando 300.000 quetzales en comparación a los ingresos por ventas. Bueno, significan un 17.65% las utilidades antes de impuestos. El impuesto sobre la renta de 75.000 quetzales, ¿qué porcentaje representa con respecto a las ventas? Pues representa un 4.41%. ¿Qué manda? No, Linda, solo le iba a mencionar el porcentaje. Ah, bueno, gracias. La utilidad antes de reserva legal. Esto es muy interesante, esta cuenta,
porque en este estado financiero están contemplando el cálculo de una reserva legal. Es decir, ya teniendo una utilidad, digamos, después de impuesto, ya habiéndose deducido el impuesto sobre la renta, tenemos una utilidad de la cual tenemos el derecho de reservar un 5%, y esta reserva del 5% puede hacerse para situaciones futuras, para futuros riesgos que pudiera tener que enfrentar la empresa en algún momento, pues ya contar con una reserva legal, por ejemplo, en el caso de que la empresa tuviera que liquidarse o en el caso de que se tuviera una situación pues muy complicada, pues poder disponer de esa reserva legal, por ejemplo, para pagarle sus prestaciones a los empleados o sus sueldos en el caso de que se tuviera que declarar en quiebra la empresa, ¿no? Entonces, ante situaciones tan eh, catastróficas, contar, contar con esa reserva para poder hacerle frente a esas obligaciones tan eh, ineludibles, ¿verdad? Porque son obligaciones realmente que se tienen que cumplir. El pago de los sueldos, el tener que también pagarles a los acreedores. Bueno, cuando una empresa comienza con un proceso de cierre, tiene que cumplir a muchas personas. Entonces, está completamente en su derecho de ir haciendo una reserva legal de sus ganancias de un 5%. En este caso, los 11,250 quetzales, pues se tendrían que multiplicar por 100 y dividirse entre 1,700,000, como lo hemos venido haciendo con todas las cuentas. Y ya vamos llegando. La meta es llegar a las utilidades disponibles para accionistas comunes. Bueno, yo no sé si ustedes se están dando cuenta de esto. Si no, se los voy a informar. Nosotros aquí, con esto que estamos realizando, pues de alguna manera estamos calculando razones de rentabilidad o de rendimiento. Ya les voy a contar por qué. Bueno, por ejemplo, acá tenemos de que las utilidades disponibles para accionistas comunes pues son de un 11,99%, podríamos decir de un 12%. Eso es lo que representan los 203,750 quetzales del 1,700,000 de ingresos por ventas. A ver, ¿a qué les recuerda esto? ¿A qué razón financiera les recuerda eso? Pues no es otra cosa más que dentro de las razones de rentabilidad o de rendimiento, el famoso margen de utilidad neta. Aquí está el margen de utilidad neta. ¿Y por qué? Bueno, porque el margen de utilidad neta divide la utilidad neta disponible para los accionistas comunes entre el valor de las ventas y lo multiplica por 100 para presentarlo como un porcentaje. Por ejemplo, el margen de utilidad de operación, o margen de utilidad operativa, consiste en dividir la EBIT entre el valor de las ventas y multiplicarlo por 100 para presentarla como un porcentaje. Entonces,
Este 21.76% es la razón financiera que se llama margen de utilidad de operación. Aquí está la fórmula financiera ya aplicada. ¿Qué otro podemos detectar acá? Bueno, si nos vamos más arriba con el margen, perdón, con las utilidades brutas, pues está el margen de utilidad bruta calculado. Si se recuerdan, en la página 114, el margen de utilidad bruta consiste en sacar una diferencia entre las ventas y el costo de los bienes vendidos, o sea, la utilidad bruta que vemos acá, y dividirla entre el valor de las ventas y multiplicarlo por 100 para presentarlo como un porcentaje. Entonces, este 41.18% es el margen de utilidad bruta. Por lo menos estas tres razones financieras de rendimiento las hemos calculado sin darnos cuenta. Yo no sé si hay alguna duda hasta aquí. No, Licta. Ok. Bueno, ¿les parece que hagamos exactamente lo mismo con el balance general? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora la pregunta es, ¿qué cifra se va a tomar de base? ¿Qué cifra se va a considerar como el 100% para que entonces ya podamos calcular los porcentajes de participación de todas las cuentas que integran el balance general? Pues les cuento. En el balance general, el 100% es el activo total. Este es mi 100%. Y en base a este 100%, que es mi activo total, pues yo voy a estar calculando el porcentaje que le corresponde a todas las cuentas que integran el activo, tanto de corto plazo como de largo plazo, es decir, tanto lo que es activo corriente como no corriente. Y bueno, pues entonces de esa forma yo diría acá que 3.200.000 quetzales, que es mi total de activo, pues es mi 100%. Entonces 400.000 quetzales, que es el valor de mi cuenta llamada efectivo, aquí no se llama caja ni caja y banco, sino que se llama efectivo, pero viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué porcentaje le corresponde? Dice acá que un 12.5%. Vamos a ver. Multiplicamos 400.000 por el 100% y el resultado lo dividimos entre 3.200.000. Y efectivamente es un 12.50% lo que representa el efectivo de todo el activo, ¿verdad? Bueno, entre paréntesis, jóvenes, disculpen, no les he dado una interpretación de los porcentajes que calculamos aquí en el estado de resultados. Valdría la pena, pues, verlos, pero lo voy a hacer dentro de un ratito. Por de pronto les adelanto que pues casi un 59% de todo lo que ingresa por ventas es para recuperar costos. Y del 41% que me queda, tengo que cubrir gastos operativos que son un 19.41%. Entonces, la utilidad operativa pues ya viene quedando en un 21.76, bueno, 22%, con lo cual cubro intereses, pago impuestos después
incluso reservo. Entonces, la utilidad neta que tengo después de impuesto y reserva, que es la utilidad que voy a usar para cubrir el pago de los dividendos preferentes, pues ya es de un 12.57%. El pago de dividendos, pues es sumamente pequeño, mínimo, no llega ni a un 1%. Entonces, de todos los ingresos por ventas que hemos tenido, lo que le queda de utilidades a los accionistas comunes para que dispongan de ellas es un 12%. Es como contar, ¿verdad? Una historia, es como contar así a grandes rasgos, en porcentajes, la historia de cuánto le quedó de ganancias a los accionistas comunes u ordinarios. Ahora, con el balance general, pues es un poquito diferente la historia, porque aquí no se trata de decir qué fue lo que ocurrió para que le quedaran esas ganancias a los accionistas comunes, ¿verdad? Esas utilidades disponibles a los accionistas comunes. Aquí en el balance general es contar la historia de cómo están integrados mis bienes y derechos o mis inversiones. Entonces, pues primero procedamos a calcular los porcentajes, ¿verdad? Por ejemplo, para lo que viene siendo valores negociables a corto plazo, vamos a ver, aquí tengo otro formato, perdonen. Voy a ver cómo lo resuelvo. Ahí está. Es un 18.75%, o sea, tengo más participación en mi activo corriente de valores negociables que de efectivo. Pero como los valores negociables a corto plazo son muy líquidos y en cualquier momento los puedo convertir en efectivo, pues es como que también fueran efectivo. Mis cuentas por cobrar. Bueno, como es el mismo valor monetario del efectivo, pues igual va a ser un 12.5%, ¿verdad? En cuanto a los inventarios, pues igual que como sucedió con los valores negociables a corto plazo, pues va a ser de un 18.75%, perdón. Entonces tenemos 2 millones de activo circulante total o activo de corto plazo o corriente, ¿verdad? O sí, corriente. Entonces, de activo corriente lo que tengo es un 62. Pues miren, aquí yo no necesito seguir calculando porcentajes. Si me estuvieran haciendo la pregunta, ¿qué es lo que más tiene participación dentro del activo? ¿El activo corriente o el no corriente? Pues el corriente, porque el activo corriente ya tiene un 62%, 62.50%. Entonces yo me estoy imaginando que el activo no corriente, que es el de largo plazo, anda por un 40%. En este caso, la empresa ha invertido más dinero o los accionistas han invertido más dinero en activos del corto plazo que en activos de largo plazo. ¿Y eso será malo? ¿Será bueno? Pues no es algo que sea malo, eh, no es algo que afecte, que vaya a provocar algún problema, no. Es la forma en que está estructurado el activo, ¿verdad? Hay empresas que la mayor parte de sus activos
son los fijos o de largo plazo. O sea, es la mayor cuantía los que son no corrientes. En este caso, pues es al contrario. Los activos corrientes son los que tienen el mayor monto. Y bueno, terminemos acá con el activo, ya iniciando lo que es el no corriente o activo fijo. Y eso que hay terrenos y edificios, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, eso como que debiera de ser el mayor monto dentro del activo, pero lo que está pasando es que el activo corriente en su totalidad el activo corriente en su totalidad supera al activo no corriente, a pesar de que es un 37%, 37.5%, la participación de los terrenos y edificios dentro del activo. Como lo dije hace un momento, a pesar de eso, el activo corriente o circulante es el mayoritario. Hablando en términos de su total, ¿verdad? Maquinaria y equipo. Los 850,000 quetzales de maquinaria y equipo, bueno, representan un 26.56%. Muebles y accesorios. ¿Y saben qué va a pasar aquí, jóvenes? Que como la depreciación acumulada viene a restar o a disminuir una gran cantidad de estos activos fijos brutos, ¿verdad? Los viene como a reducir. Ya los deja con su costo neto. Entonces, por eso es que después ya vemos un valor de activo fijo neto muy bajo, ¿no? En comparación a lo que es el activo fijo bruto. Entonces, en vehículos, veamos, es un 3%, 3.13%. En herramientas, lo invertido es un 1.56%. El total de activo fijo bruto, les cuento que sí supera aparentemente al activo corriente o de corto plazo, aparentemente. Lo que estamos viendo es que ya son activos que tienen bastante tiempo depreciándose. ¿Por qué? Porque hay 1.300.000 quetzales de depreciaciones acumuladas. Entonces el valor actual, digámoslo así, de estos activos fijos, pues ya es mucho más bajo de lo que fue originalmente. Entonces las depreciaciones acumuladas están representando ¿cuánto? Un 40%, claro. Réstenle ustedes ese 40.63% al 78.13%, obviamente el activo fijo neto ya disminuye muchísimo, ¿verdad? Este activo fijo neto, que muchos lo consideran prácticamente como el valor de mercado que han de tener estos activos fijos, porque ya estamos hablando de considerarles el valor que tienen
deduciendo todo el desgaste físico que han sufrido, pues obviamente, ¿verdad? Obviamente disminuyen muchísimo. Fíjense que el activo fijo bruto llega a ser de un 78%. O sea, la empresa invirtió bastante al momento que los adquirió, ¿verdad? Pero como ya están bastante desgastados, porque es 1.300.000 de desgaste, entonces el activo fijo neto pues ya está en un 37.50% como ya valorado eh, de una manera, digamos, más razonable, tomando en consideración de que se han venido desgastando a través del tiempo. O sea, de hecho, si ahorita quisiéramos vender esos activos fijos, pues sinceramente no vamos a lograr venderlos a como los compramos, ¿verdad? A como los compramos en 2.500.000 quetzales. Lo más probable es que los vendamos ya, bueno, si tenemos suerte, a un valor neto, ¿verdad? Ya habiéndole restado todas las depreciaciones a 1.200.000, si es que tenemos suerte de que nos den eso, ¿verdad? Entonces, sinceramente, estamos observando más valor en el activo de corto plazo que en el activo de largo plazo, más valor monetario. Fue un 37.50% lo que calculamos de participación del activo fijo neto contra un 62.50% de participación del activo circulante. Ahora, en esta parte de abajo, pasivo y capital social. ¿Qué será el 100%? Bueno, el 100% va a ser la suma del pasivo y capital, que de hecho la tenemos aquí, ¿verdad? Al final. La suma del pasivo y capital es nuestro 100% y en base a eso vamos a ir calculando el porcentaje que le corresponde a los pasivos y el porcentaje que le va correspondiendo también a las cuentas de capital. Entonces, comenzando con el pasivo a corto plazo. Las cuentas por pagar de 655.000 quetzales por el 100% y eso lo divido entre 3.200.000, pues me da un 20.47%. Dicho sea de paso, ya tenemos que contar con estados financieros completamente estructurados, ¿verdad? Ya bien elaborados, que ese balance general cuadre, porque si no es imposible hacer un análisis porcentual vertical. Entonces, ya tiene que estar todo bien terminado para que podamos comenzar a calcular porcentajes. Con los documentos por pagar al corto plazo, veamos, es un 18.75%. Impuestos pendientes de pago, dice. Creo que eso no le gustaría a la SAT. Pues representan un 3%, 3.13% del pasivo. De hecho, dicen que esa cuenta ni siquiera debiera de existir, ¿verdad? Con el total de pasivo a corto plazo, veamos, es un 42%. Bueno, eso ya me da la idea que el pasivo de largo plazo es el mayoritario aquí con respecto a los pasivos. O sea, la empresa se ha endeudado más
a largo plazo que a corto plazo, o tiene más deuda a largo plazo que a corto plazo. Digo yo, bueno, habría que ver porque todavía falta considerar el financiamiento interno, ¿verdad? Por parte de los accionistas, entonces mejor todavía no aseguro nada. El pasivo a largo plazo, sí, yo creo que estoy equivocada, jóvenes. Yo creo que no va a ser lo mayor el pasivo a largo plazo, porque nos falta tomar en cuenta las aportaciones de los accionistas, ¿verdad? Eso se me había pasado así por un breve momento. Entonces, el total del pasivo, ya tomando en cuenta corto y largo plazo, es de un 61%. Miren, lo que sí es cierto es que la empresa se ha financiado más por medio de deuda que por medio de accionistas. Es verdad que tiene más deuda de corto plazo que de largo plazo. Yo estaba equivocada, me disculpo. Tiene más deuda de corto plazo que de largo plazo, pero en total, toda la deuda es de un 61%. Entonces, el capital social, pues estará rondando el 40%. Bueno, la verdad es que sí se ha hecho más uso de deuda que de un financiamiento por parte de aportaciones de socios y, y bueno, la empresa pues ha recurrido más a los acreedores que a los accionistas. Y con respecto a las acciones preferentes, que son 100,000 quetzales, es un 3.13%. Esas son las acciones preferentes. Las acciones comunes, sí, era lo que les decía. Eh, las acciones comunes es un 3.75%. Eh, la empresa sí tiene más deuda. Esta empresa tiene más deuda que capital. Y tiene un capital pagado en exceso del valor nominal de las acciones comunes. ¿Qué es eso? Se preguntarán algunos. Es cuando la empresa logra vender sus acciones a un precio que está por encima del valor nominal que tienen las acciones. Entonces, por ejemplo, se emiten títulos llamados acciones comunes y se emiten, vamos a decir, a 1,000 quetzales cada una, por decir algo. Pero si se negocian a un precio mayor, qué sé yo, se están cotizando muy bien en el mercado, entonces aunque tienen un valor nominal de 1,000, se están vendiendo en 1,200. Para eso influyen muchísimas cosas, la solidez, el prestigio de la empresa, la buena fama, que le está yendo muy bien, que tiene buenas utilidades, que se ve que está mostrando rendimientos altos, etcétera. Entonces, eso hace que se puedan negociar a un precio más alto y ese capital pagado en exceso se tiene que registrar, ¿verdad? Su existencia, porque se obtuvo más dinero por cada acción común de lo que estaba establecido. Entonces, a pesar de esa situación, pues como que no han emitido más acciones comunes para la venta, ¿verdad? Como que recurren más a deuda que a otra cosa. Las utilidades retenidas o acumuladas.
son de un 19.8% y la reserva legal acumulada es de un 0.35%. El total del capital social, bueno, va a estar como en un 40%, porque lo sé porque los pasivos están totalizando el 61%. Entonces, el capital social andará como por el 39%, algo así. Veamos. $38.91%. Así que, en resumen, podríamos decir que la empresa ha invertido más en bienes y derechos del corto plazo o son más valiosos sus bienes y derechos del corto plazo que los del largo plazo, porque sus activos de largo plazo, sus activos fijos están bastante depreciados. ¿Y cómo ha sido posible obtener todos esos activos? Bueno, principalmente mediante deuda. Mediante el financiamiento por deuda se ha obtenido el 61% de los activos. Mientras que por aportaciones de capital, aunadas a ganancias acumuladas a través del tiempo, pues solo ha sido casi un 39%. Entonces, el nivel de deuda de esta empresa está bien alto. ¿Saben qué se puede ver acá? Dentro de las razones de administración de deuda, yo no sé si se recuerdan de una razón que se llama razón de pasivo activo, de la página 112, cuando dividimos el pasivo total dentro del activo total. Y ese resultado, de hecho, lo multiplicamos por 100. Si ustedes dividen 1.955.000 quetzales, que es el pasivo total, dentro del activo total, que es de 3.200.000, y lo dividen entre 100, ¿cuánto les va a dar? Pues lo que acabo de colocar en color azul. Les va a dar un 61.09% y esta es la razón de pasivo activo. Esto que está acá, que está alta. ¿Por qué digo que está alta? Bueno, y es que ni siquiera me estoy comparando con otra empresa, ¿verdad? Digo que está alta porque, bueno, rebasa el 50%. La empresa prefiere el financiamiento externo que el interno. Bueno, no sé si hay alguna duda de lo que hicimos. Miren, está pendiente el estado de utilidades retenidas. Les prometo que lo voy a explicar el martes. Lo que quiero hacer en estos 7 minutos es este pequeño ejercicio que a mí me parece muy interesante, este ejercicio. Les cuento que cuando eran tiempos de presencialidad, yo trataba de llevarlo impreso y darles uno a cada uno, trataba de reproducirlo para que lo trabajáramos como una especie de prueba corta. Aquí el reto es saber qué empresa es cada una de estas tres. Entonces, ¿cómo lo puedo adivinar? Bueno, aquí abajo hay indicios. Me están dando pistas. Me están diciendo que la cadena de tiendas por departamentos
Tiene mucho más invertido en cuentas por cobrar e inventarios. Tiene una mediana inversión en activos fijos y tiene bastante aporte de capital por parte de los accionistas. Eso es con respecto a la cadena de tiendas por departamentos. Con respecto al banco, pues el banco tiene una inversión grande en préstamos bancarios. Esas son sus cuentas por cobrar, por cierto. Y debe muchas cuentas por pagar, es decir, mucho pasivo por depósitos. Todo ese dinero que le depositan al banco, pues es una obligación para él. De alguna forma es un pasivo para el banco, ¿verdad? Tiene una inversión grande en efectivo y valores comerciales y muy poco invertido en inventarios y activos fijos. Pues sí, un banco no tiene por qué tener inventarios, ¿verdad? De mercadería, serán papelería o qué sé yo, pero no mercadería para la venta. Muy poco capital de los accionistas, ya que depende en gran medida del financiamiento por deuda. De hecho, una sociedad financiera, una entidad bancaria, a como normalmente uno la ve estructurada, contablemente hablando, es muy normal verla con mucho financiamiento por deuda. Es hasta normal que operen así. Así se desarrollan y se desarrollan bien. Por eso les decía yo que la deuda hay que saber administrarla, no es que sea algo malo, ¿verdad? En sí. Claro, representa mucho riesgo, eso también es cierto. La compañía de luz tiene una considerable inversión en activos de largo plazo por las instalaciones de generación y transmisión con que debe contar. Muy pocas cuentas por cobrar, pues sí, porque no creo que esté vendiendo la energía eléctrica al crédito, ¿verdad? E inventarios bajos. Pues sí, lo que me viene a la mente tal vez sean algunos insumos o cables o qué sé yo, pero no es un gran nivel de inventario que pueda tener la compañía de luz. Tiene mucho financiamiento por deuda, alta deuda a largo plazo y un modesto capital de accionistas. Entonces, si esto lo tienen impreso, está perfecto. Porque aquí pueden escribir, ¿verdad? A ver, la primera empresa, esta que está aquí, que arranca con un 32% de efectivo y valores comerciales. ¿Será la cadena de tiendas por departamento? ¿Será el banco o será la compañía de luz? La primera columna sería el banco líquido. Excelente. Es el banco. Muy bien. La segunda compañía, la que está en medio, ¿será la cadena de tiendas por departamentos o será la compañía de luz? La compañía de luz. de luz. Excelente. Y acá pues le dejamos el espacio a la cadena de tiendas por departamentos. Bueno, ya está resuelto nuestro ejercicio, así de fácil. Y ya ven que uno hasta puede poner a comparar varias empresas de esta forma, porcentualmente hablando, sin que se tengan que conocer sus valores monetarios, porque también en una ocasión me decían eso. Es que cómo vamos a permitir, me decían en una empresa, que nuestras cifras del balance general se den a conocer así fácilmente y se puedan comparar con otras instituciones. Bueno, se puede hacer de manera porcentual.
No hay necesidad de mostrar valores monetarios. Se pueden mostrar porcentajes. Porcentajes que han sido obtenidos gracias a un análisis porcentual vertical, ¿verdad? En el caso del balance, pues ustedes ya saben que el 100% es el total del activo y la suma del pasivo y capital también es el 100%, que a la larga pues son la misma cifra monetaria. Entonces, yo los dejo descansar, jóvenes, que tengan un feliz fin de semana, que empiecen ya con ese laboratorio a repasar y pues la verdad es que voy a dejar de compartir. Kenneth tomó la palabra. Bueno,